Seguidores, tengan ustedes un excelente día. Nuevamente con ustedes en el programa preferido en el mundo, Alimentos y Bebidas, el profe y el Capi. Profesor. Pues muy buenos días, tardes, a la hora que nos vean todos nuestros seguidores. La verdad para mí es un placer volver a grabar con el Capi un tema muy interesante que es el de las propinas. Este tema nos los recomendó ampliamente nuestro buen amigo Roberto García, mejor conocido como el Flaco en el ambiente gastronómico, por las situaciones que se han dado actualmente en diferentes lugares con la actitud tanto del mesero a lo mejor como con el comensal, pero hay que tratarlo y lo vamos a tratar sin decir que nosotros vamos y tenemos toda la verdad absoluta, son puntos de vista muy propios, no sé tú cómo veas. Sí, pues antes que nada, mandarle saludos al buen, nuestro seguidor número uno, que es el Roberto García el Flaco, y pues agradecerle también porque se interesa en este tema, ¿no? Ya que muchas veces para algunos canales, incluso para algunos colegas, se les dificulta mucho desarrollar ese tema porque es muy complejo, profesor. Sí, es un tema muy, muy complejo, pero te voy a decir, hoy de vuelta estamos grabando en un tema, en un lugar muy, muy histórico, Así muy es. bonito, muy, muy de acuerdo a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, vamos a seguir con este tema tan difícil de explicar, de concluir, de ver de dónde viene, hacia dónde va, quién lo merece, quién no lo merece, cuánto lo merecen, por qué lo merecen. Es un tema muy complejo, como dijiste tú, capitán, la verdad muy... Pero se me hace un buen tema que sugirió nuestro buen amigo Roberto, no sé tú cómo ver. Sí, bueno, no sin antes también recordarle a nuestros seguidores que este tema ya lo habíamos desarrollado en algún momento en nuestros videos, pero creo que hoy de alguna forma se ha vuelto más polémico porque ha evolucionado y también ha causado mucha polémica incluso pues cómo se está desarrollando el día de hoy. Nosotros tenemos una tendencia y una idea referente a lo que es la propina, ¿no, profesor? Pero de alguna manera también llega un momento que hoy en la actualidad ya es un tema que rebasa, considero yo, por lo que hemos estudiado, que rebasa muchas veces el nivel o el criterio de muchos tanto como comensales como compañeros en el mundo alimenticio. Como dependientes de comedor, ¿no? Pues yo creo que sí es un tema muy, muy complejo, que actualmente están sucediendo cosas que yo nunca me imaginé vivirlos con esa actitud tanto de los compañeros, que también por eso me gustó el tema de dar nuestra opinión, cómo se deben de comportar, cómo debes de, qué debes de realizar para que el comensal te dé una propina o te dé una gratificación o por qué la merece. Entonces sí es el tema muy complejo, pero vamos a empezar. ¿Conoces el significado de propina? ¿De dónde viene? ¿Por qué surge? ¿O cómo surge? ¿Qué has investigado tú? Porque también es bueno tener un antecedente que luego en las opiniones, en los comentarios o en los escritos que comparten por diferentes medios o redes sociales actualmente muy vigentes, pues nada más lo hacen a la ligera y nos hacen sentir como que nosotros tenemos muchos derechos, tenemos o el comensal tiene la obligación a fuerzas de darnos una propina, pero sin nosotros conocer un poco de antecedentes históricos, de dónde viene, bueno, de qué significa una propina. Sí, la propina, el término latino, griego, profesor, viene siendo propinare, es un término europeo. Dentro de todo esto significa dar de beber o dar de comer. Dar de beber, dar de comer. ¿Eso que, a qué nos lleva? A que la persona que te gratifica por un buen servicio, que ese es el punto, te da para decirte para que bebas o para que comas. Ese es el término, pues antiguo, ¿no? Digamos de alguna forma. Su origen, su raíz. Así es, su raíz, de dónde se origina la propina. Qué bueno, porque yo he leído mucho en varios escritos y entrevistas, nadie te menciona eso, de dónde viene, Sí, ¿no? sí. Su raíz. Y más o menos cómo va surgiendo el tema de la propina, cómo va surgiendo. Hay que recordar que México, bueno, por eso dicen el Nuevo Mundo, pero en Europa ya Sí, se desde el siglo estipulaba XVI. un tipo de propina. Sí.
pero no era propina, era una gratificación. Y también, y también recordarle a nuestro público que la propina en el viejo mundo era también por cuestión de estatus. Sí, no, sigue siendo. Sí. O sea, yo creo que la propina... Pero lo hablamos como origen, Ajá. era porque de alguna manera la gente pudiente era decir, yo les dejo porque tengo. No, y aparte, porque su círculo donde estaba, hasta se quedaba viendo y demostrabas que tú tenías el poder económico. Exactamente. Aquí está. Exactamente. ¿No? Sí, sí, o sea, pues hoy lo conocemos como ego, ¿no? Lo conocemos como de alguna forma el desprenderse y que vean los demás que soy pudiente. Bueno, pero vamos a seguir retomando más o menos un poco de historia, de argumento de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces hablemos del siglo XVI, que más o menos empieza el concepto de propina, pero no era propina en sí, era una gratificación. ¿A qué? A un buen servicio. No, a que en ese tiempo ya existía la discriminación racial, como actualmente existe en muchos lugares, no podemos decir que ya está extendido todo eso. Era para contratar a gente de color y no darle un sueldo, así es, sino vivía solamente de las gratificaciones, que actualmente sí, que también igual existe. O sea, fíjate, estamos hablando del siglo XVI en Europa. Así es. De cómo más o menos surge el concepto de propina. El concepto, no la propina en sí. ¿Sí? El concepto de gratificación por algo que tú hacías que no percibías ninguna base económica. Por la cuestión racista. Racista, ¿no? exactamente. Pues entonces, profesor, yo quisiera hoy mencionarlo, pues hoy en México, pues entonces seguimos siendo, porque eso se mencionaba en la esclavitud, o lo decían, por ejemplo, en la cuestión de color y todo ese rollo, pero entonces hoy en México pues, seguimos igual, no hemos avanzado en este tema, no hemos avanzado en esa cultura, porque es una costumbre, una cultura, no hemos avanzado a lo que muchas de las veces nuestro público nos dice, oye, fíjate que en tal lugar repartimos tanto y damos tanto y nos quitan tanto y trabajamos tanto, ¿no? Como lo hemos mencionado en videos anteriores, entonces pues ¿qué haces ahí trabajando, no? Exactamente, pero acabas tú de decir algo muy cierto, que el concepto de propina está como que mal enfocado, que el mesero se la gana el equipo de trabajo. Así es. Que es ahí donde está el contraste, ¿no? Que lo piden o no le piden es otra cosa. Vamos a seguir hablando y ahorita retomamos. Entonces desde ahí viene un poco de historia o de argumento para lo que es la propina. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos que tener el concepto de propina, debemos de analizar qué oficios lo merecen, por qué lo merecen, cuánto merecen, por qué debe de merecer. Porque no nomás los meseros viven de propinas, ¿eh? Sí, no, ahorita ya infinidad. Incluso llegas a estacionarte en cualquier lugar, antes de estacionarse es tanto, porque es la propina. Es la propina, ¿no? O vas a la gasolinería, sí, tienes que dar tu propina. O vas a los súper, tienes que dar propina. O sea, el concepto de propina no nomás es del gremio gastronómico. Sí, no, abarca incluso choferes, taxis. Exactamente, ¿no? Pues donde efectivamente te den un buen servicio. Sí. Por eso te digo que en México no está estipulado quiénes, cómo, cuánto y por qué debes de dar propina. Pero nosotros, los del gremio, creemos que nada más nosotros merecemos. Así es. Y cuando nosotros tenemos ese concepto psicológico de que decimos, no, pues llegan 3 mesas, o 3 mesas con 4 personas, ya la hice porque me tienen que dar tanto propina. Psicológicamente ya estás manejando una economía que no existe. Así es. Que no existe porque pues tú ya no sabes cuánto te van a dar, pero tú ya dijiste, aquí voy a ganar cuánto. Pero es ahí donde entra también la psicología, que nosotros nos elevamos en un concepto que no existe. Es ahí donde entra la problemática para mí, de que estamos mentalmente, ya obtuvimos una remuneración que en realidad no existe. O no sé tú qué opinas de esta forma de trabajar. Mira, profe, de alguna manera, lo mencioné al principio, es muy complejo esto porque este tema va a ser muy amplio. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar incluso de lugares, vamos a hablar incluso de lo poco de historia que sabemos, incluso de la propina en México. Pero lo que acaba de mencionar usted tiene toda la razón. O sea, a veces
el dependiente de comedor, como incluso gente que no sabemos, como lo acaba de mencionar usted, si efectivamente merece una propina, ya está haciendo algo que todavía no se ha ganado, ya está haciendo algo de ello que no se ha ni ganado, ¿no? Exactamente, es ahí donde te comentaba que entra lo complejo que es este tema, porque en realidad no tenemos nada estipulado como en otros países, pero también luego el concepto de otros países lo queremos implementar en nuestro país, en México lindo y querido que adoro, pero no ponemos o nos adaptamos a las circunstancias de que ese país da para que tú recibas ese tipo de gratificación o de propina. O sea, no estamos preparados. No. Queremos nosotros percibir o hablan. Yo vi un artículo que decía, no, pues tienen que dar porque en Estados Unidos es entre el 18, el 20, 22. el 15. Y yo les digo, bueno, pero ¿quién les dijo? ¿Han ido a Estados Unidos? ¿Conocen Estados Unidos? ¿Han vivido en Estados Unidos? ¿O el por qué se maneja en Estados Unidos ese tipo de cantidad? Pero no debes de generalizarlo en Estados Unidos porque Estados Unidos no es en todos los estados. Así es. Es solo en algunos y en algunos siguen. Porque ahí la gente protesta de que no te dan propina y no estás obligado a la propina. Sí, no. Ahora te voy a decir, en otros países el gobierno ya está estipulado que la propina no nomás es para el equipo de trabajo, sino también para los dueños del local o el local mismo. Bueno, si así, ¿cómo? Ahora sí que voy a mencionarlo como lo considero y como de alguna forma me nace, profesor, ¿no? Y espero no se ofendan algunos, de por sí así son chillones, imagínese. No, por eso te comentaba. Digo, yo hablo aquí, ¿no? Por eso te comentaba que es muy complejo, pero nosotros siempre nos queremos hacer actualmente como que mártires o víctimas, ¿no? Sí, sin tener un estudio profundo del por qué las merecemos. Porque yo te voy a comentar, y recuerda que eso también iba a ser un programa especial, pero este programa lo estamos haciendo porque es una buena reunión, porque han sucedido cosas no muy gratas en el ámbito gastronómico, muy así es. Muy gratificantes. Pero acuérdate que íbamos a hacer un programa de propinas en Europa, de lo que yo viví, de lo que yo. Porque estuve platicando con un compañero ahí también del gremio y me dice, no, pues es que yo he visto programas y que hablan de eso. No, espera. Una cosa es que tú veas programas y otra cosa es que tú hayas vivido, hayas preguntado, te hayan quitado las dudas. ¿No? Te hayan quitado dudas sobre ese tema. Porque es muy fácil decirte o grabar así como nosotros y creerte todo, ¿sí? Pero la persona que los vive ya es otra versión, ya es una cosa que te está dando en lo que nosotros siempre hemos comentado, vivencias propias. ¿Sí? Oiga, profesor, y aprovechando de alguna forma lo que usted acaba de mencionar, usted, bueno, sabemos que el profe acaba de regresar de Europa hace este año, y nos trajiste mucha información, nos aclaraste muchas dudas en los programas pasados con respecto a que era una mentira del mezcal. Voy a salir un poquito del tema, pero para hacer alusión al mismo. Nos mencionaste del mezcal, del servicio, de las escuelas, la oportunidad que tienes para allá. Tú que comiste en Francia, tienes la oportunidad de comer en España, en Italia. Yo me imagino, por ser de común y por ser también los precursores de la propina, me imagino que no tiene nada que ver su avance referente al tema que estamos tocando a cómo se vive hoy en la actualidad en el país. Mira, ahí como te comentaba, pero vamos a seguir aquí para no irnos desviando un poco, sino vamos a seguir con el país y en el siguiente programa hablamos sobre cómo te debes o cómo te atienden o te dan el servicio en los países que yo visito, en los restaurantes que yo tuve la oportunidad de estar degustando mis bebidas. Vamos a dar una opinión en el próximo programa porque ya nos vamos, profesor. Bueno, ese fue como la introducción para el tema que estamos manejando ahorita, propina, pero con antecedentes. Okay. Y ahorita vamos a hablar ya bien cómo es la propina en México y cómo es en otros países.
y ya después hacemos el de conclusiones. Muy bien. Bueno, seguidores, no nos despedimos. No se pierdan la segunda parte. Viene mucho más interesante y más productivo. Mándenos sus comentarios.